Perdón. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Se tomaron la mesa ya estos dos actores muy jóvenes de la política. Uno elegido candidato, como hemos hecho toda la noche. Felicitaciones, Felipe Cas, partimos por aquí. Santiago Centro, no es fácil sacar el puesto y ganarla, así que muchas felicitaciones. Muchas gracias por la invitación. Y Javiera Parada, que ha estado, pero donde se le ha pedido como vocera del AC, pero como no hay contabilidad oficial, Javiera, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ella es la contabilidad oficial. Claro. No soy yo, es una extensa red de apoderados y observadores ciudadanos a lo largo de Chile que han trabajado todo el día. Pero queremos saber cómo les fue, y te vamos a confiar en tu contabilidad, porque no hay contabilidad oficial. Se irán a saber el día de mañana cuántos los votos marcados, si fueron sustancialmente mayores que en elecciones anteriores, para poder ver si hubo una diferencia. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Qué tienen? ¿Qué votos? Nos fue muy bien, estamos muy contentos. Creemos que la campaña cumplió su primer objetivo, que era instalar el tema de la conversación constitucional, instalarlo públicamente, instalarlo en la agenda política, pero sobre todo instalarlo en las conversaciones cotidianas de la gente. Yo las últimas semanas hablé con muchos taxistas que sabían de qué se trataba Marca tu Voto, con cajeras de supermercado, con mozos en restaurantes, y yo creo que ese es el gran aporte de la campaña, lograr que la conversación sobre el tema constitucional se una a la conversación de la vida Javiera, cotidiana de la gente. Eso es lo cualitativo. Y ustedes tienen, me imagino, cifras preliminares. Sí, tenemos cifras. Cuantitativas. Tenemos cifras. Hoy día, en estos momentos, estamos sobre un 8% de votos marcados, de un 30% de mesas escrutadas, que logramos hasta hace un par de horas tener registros con apoderados y observadores ciudadanos. Esa cifra podría subir porque nos faltan mesas de grandes ciudades, pero estamos alrededor de un 8%, que para nosotros es un triunfo enorme. Esta campaña comenzó hace 6 meses, la hemos hecho ciudadanos y ciudadanas con nuestros medios. Se ha organizado una orgánica en Chile con comités territoriales en distintas ciudades. Hay votos marcados en Juan Fernández, en Quirquina, en Achao. Por lo tanto, para nosotros el 8% es un gran éxito. Hay votos marcados de Belín Matei, hay votos marcados de Parisi, hay votos marcados de Michelle Bachelet, hay muchos votos marcados de Marco Enrique Ominami, hay votos marcados de Marcel Clot, de Roxana Miranda. Por lo tanto, 9, me imagino. Esto que es una campaña transversal ha quedado claro con el conteo. Las cuentas sí van a poder ser vistas, nosotros las vamos a poner a disposición de quien quiera verlas. Por supuesto que el CERVEL no va a poder entregar una cifra oficial porque esto todavía no es un plebiscito. Nosotros estamos trabajando para que en un futuro pueda así haber una consulta oficial institucional sobre esto. Señor Villegas. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Oye, la duda que tengo, o la sospecha, si tú quieres, es si estas personas que anotaron AC saben exactamente qué quería decir ese AC, porque me da la sensación que muchas personas creían que se le estaba pidiendo al público que reforzaran la idea de que tienen que haber reformas constitucionales, cosa que por lo demás estaban en los programas de prácticamente todos los candidatos, salvo uno o dos, de uno. Y en realidad lo que ustedes están pidiendo con AC es que esa reforma constitucional, de la cual hablan muchos, fuera a través de determinado mecanismo que es una asamblea. Por eso se llama Asamblea Constitucional y lo se llama RC, Reforma Constitucional. Yo me pregunto si realmente la gente que marcó AC está inspirada por la idea de que el mecanismo tiene que ser la Asamblea, cosa que tampoco está claro qué clase de Asamblea, me gustaría que tú nos dieras más luces, y no meramente una reforma, que es un tema que ya estaba en las candidaturas, desde luego estaba en la candidatura de la Michelle Bachelet. A ver, Fernando, yo confío en los electores chilenos, por lo tanto yo confío que cuando la gente vota por un candidato porque apoya sus ideas. Al mismo tiempo yo confío en que la gente que puso AC le llegó el discurso de la campaña y entienden que la necesidad de cambiar la Constitución, que es herencia de la dictadura, pero que ha sido muchas veces reformada y en democracia, requiere de otras reglas, no de las reglas que dicta esta Constitución. Es por eso que nosotros estamos convocando a las fuerzas sociales y políticas, porque creemos que la Constitución que Chile se merece debe ser producto de un proceso que no cumpla con las reglas que hoy día imperan en la institucionalidad chilena. Una última pregunta que te quiero hacer, Javier, es la siguiente. Tú habrás escuchado
escuchado quizás a los demás contertulios que hemos tenido y muchos han coincidido un poco en la idea de que sí, que el país necesita cambio, etcétera, pero también han insistido en la idea de las reglas, las instituciones, de no tirar la casa por la ventana. Ha sido más bien cauteloso, diría yo, en este sentido. Y yo no sé si están tan contigo en el sentido de abrir esta caja de Pandora que puede significar el asambleísmo. Sí, perdón, es la visión que ellos, especialmente ellos que han vivido toda su vida en mecanismos institucionales, no estoy hablando de los ciudadanos, estoy hablando de los políticos, temen que lo que se hace fuera, lo que se pueda llevar a cabo en una especie de soviet, lo que puede hacer con gente que no pertenece y que de repente tú la convocas. Los términos tienen su carga, digámoslo. No, estoy siendo científicamente exacto o preciso, porque eso fue el mecanismo que se usó al principio de la Revolución Rusa. Se llamaban soviet y era gente que venía de las fábricas de Petrogrado y todas las demás cosas y se reunían. Entonces, de ahí emergieron un montón de cuestiones. Entonces, hay muchos políticos que temen exactamente eso, no igual que los soviet, pero temen una irrupción de fuerzas poco controlables. Y yo no veo que eso esté en el ánimo de los políticos, incluso de Michelle Bachelet, los políticos que están apoyándola a ella. A ver, Fernando, cuando yo estuve aquí hace 3 semanas conversamos sobre esto. Sí, pero vamos a conversar de nuevo. Una asamblea o convención constituyente es un grupo de delegados que se dan antes unas normas. No es que nos vamos a juntar, voy a volver a usar la misma imagen, no es que nos vamos a juntar millones de personas en el Estadio Nacional y el que grita más deja la idea más grande. No me tienes que convencer a mí de eso. Estoy hablando de qué pasa con los políticos que tienen una idea más que los políticos no son temerosa. homogéneos. Los políticos no son todo una manera de político. Felipe podrá afirmarlo. ¿Qué piensa Felipe de eso? No es que todos los políticos son iguales. Hay políticos que entienden que una convención constituyente es fruto de un gran acuerdo político, un gran consenso en el cual participan todos los sectores políticos de un país y al mismo tiempo participan fuerzas sociales, distintos intereses, y ese conjunto de intereses, partidos políticos y representantes de la sociedad civil se ponen de acuerdo en cómo funcionar, por lo tanto institucionalizan una manera. Me gustaría saber Fernando Paulsen, Fernando tiene... Okay, pero yo voy a cambiar el tema, así que si quiere seguir con el tema. Quería terminar y aquí termino para siempre y callo para siempre. Quería preguntarte a ti, que eres precisamente uno de los políticos de derecha, digamos, renovadores, que se me olvidó mencionarlo cuando hablábamos con Lili Pérez. ¿Estás más o menos en la idea de Javiera? O sea, ¿tú crees que hay que abrir el asunto más allá con delegado, como sea? Sí, estoy hablando del Estadio Nacional. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que Javiera está apuntando a un tema que probablemente compartimos el fondo y tal vez la forma de solucionar no la compartimos. Y es que el que Javiera, y no solamente ella, sino que muchos otros quieran una asamblea constituyente, yo creo que habla de una desconfianza de la política representativa. En el fondo, uno debiera tener asambleas todo el tiempo. O sea, si un político realmente hace su pega, debiera realmente ser la voz y tratar de hacer que efectivamente esas ideas que están en múltiples sindicatos, en dirigentes sociales, estén siempre siendo recogidas. A mí no me gusta la idea de jubilar a la política como un todo. Prefiero jubilar ganando con votos, como afortunadamente hoy día pudimos hacerlo en Santiago Centro, no solamente yo, sino que también Giorgio Jackson, y poder hacer que efectivamente los políticos seamos voceros y seamos representantes siempre en terreno. La gran crítica que me tocó ver en Santiago Centro, me tocó caminarlo varias veces, para poder finalmente hoy día afortunadamente ganar, no era, curiosamente, yo pensé que iba a tener muchas más críticas de contenido, de vivienda, de salud, que era mi tema. Y lo que me encontraba era, ¿sabe qué? Yo no les creo, porque no vienen nunca más. Vienen 5 meses antes de la elección, o a veces 2 meses antes de la elección, y desaparecen. Entonces no están conectados con la realidad. Y yo creo que mi apuesta, y lo que estamos haciendo desde Evolución Política, con 6 candidatos que tuvimos desde Osorno hasta Recoleta Independencia y yo de Santiago Centro, es a tratar de recuperar ese trabajo de bases continuo y de alguna manera recuperar esa confianza, con rostros nuevos, con palabras nuevas. Y a mí el susto que me está dando muchas veces de las consignas que veo, incluso en los movimientos sociales, es que genere expectativas que finalmente esa confianza que se supone que se puede recuperar a través de la Asamblea Constituyente se quiebre porque te quedes corto. Entonces, yo realmente creo que aquí lo que hay que hacer, y lo que estamos tratando de hacer, es volver a construir un canal de comunicación constante que sea reflejo de esas necesidades y que finalmente esa asamblea no solamente una vez, por 2 meses o 6 meses, lo que quieras tú que dure, sino que sea constante y que volvamos a creer en la política. A ver,
¿Puedo responder Por eso? favor, adelante. Yo creo que efectivamente una de las razones para convocar una asamblea constituyente es esta desconfianza o desafección que hay sobre el Parlamento, sobre el Congreso y sobre los representantes en el Congreso. Pero esa no es la única razón. La razón es que las reglas del juego que hoy día utiliza la institucionalidad chilena, nosotros y muchos otros, consideramos que no son unas reglas del juego democráticas para generar una nueva constitución. El binominal sigue no permitiendo que esté representada la pluralidad política. Hoy día sí tenemos muy buenas noticias y a pesar del binominal están entrando personas como, pero espera, como Boric, como Giorgio Jackson, están entrando a pesar del binominal, pero el binominal ya rompe la representatividad que nosotros creemos debería tener los distintos sectores políticos en el Congreso. Pero además de eso tenemos los quórums supramayoritarios que no permiten que las mayorías se expresen sobre temas fundamentales. Entonces, si vamos a tener que hacer una nueva constitución según las reglas de esta constitución, vamos a terminar con las mismas trampas que hoy día no permiten que esos movimientos sociales que se están expresando en las calles puedan tener cabida en la política para solucionar esos conflictos. Entonces, por un lado, crisis de confianza, pero por otro lado, reglas del juego que, según nosotros, no son democráticas y queremos construir de verdad una constitución en democracia con nuevas reglas del juego. Bueno, por lo mismo, déjame tratar de complementar la idea, es que creemos que es importante reformar el binominal para que justamente esa política representativa sea más legítima. Y de hecho, hoy día se quedó demostrado de que, a pesar del binominal, hubieron 4 movimientos independientes que no eran parte de los grandes partidos que conocemos, que tuvieron elegido a un diputado. Tuvimos el caso de la Revolución Democrática, el caso de la Revolución Política, el caso de los liberales y el caso de la izquierda autónoma. Entonces yo creo que también Chile está dando cada vez más señales de que sí se puede, con las reglas del juego que tenemos, oxigenar y hacer muchas cosas. Y lo que me preocupa a mí de nuevo es muchas veces las expectativas que se generan, que ya vivimos. Creo que uno de los errores que tuvo probablemente este gobierno al principio fue tratar de dar la sensación que desde la política tú lo puedes solucionar todo de la noche a la mañana. Y creo que son las cosas que deberíamos aprender como lecciones al futuro y que también lo debería tomar en cuenta tanto Evelyn Matei como Michelle Bachelet en la segunda vuelta. Felipe, tú como parte de Evópoli has mencionado muchas veces un verbo nuevo que a mí me parece extraordinariamente interesante, que se llama sobreinvertir. Sí. Tú has señalado de que hay determinadas áreas donde se debiera sobreinvertir. Has dicho que en educación se debiera sobreinvertir. Has señalado eso, y voy a explicar un poco, y corrígeme si es que me equivoco. Esta sobreinversión lo que significa es que uno no tiene que esperar necesariamente que la rentabilidad, los cálculos exactamente le den el resultado inmediato, porque probablemente en muchas de estas circunstancias no te van a dar un resultado cuantitativo específico, pero tú sientes que tienes que sobreinvertir en determinadas áreas para obtener en el mediano y largo plazo los resultados que se quieren. ¿Cuáles son esas áreas y cómo esto choca con lo que podríamos denominar la ortodoxia hasta ahora de lo que ha sido el funcionamiento del modelo, digamos? El primero, yo creo que se está abriendo una necesidad bien grande, sobre todo en la centro derecha, de la cual nosotros queremos construir desde ahí, de poder tener una tercera corriente o una tercera fuerza política que se sume a lo que se conoce tradicionalmente como la UDI y como la Renovación Nacional. Esa fuerza política, que no solamente tal vez evolución política, puede ser, están también los liberales, esta red liberal que no está dentro de la coalición, pero ¿qué énfasis tiene, Fernando? Y tiene que ver con lo que tú me preguntas. Primero, son más liberales, o sea, tiene una mirada probablemente en lo valórico, que es mucho más amplia y que se siente más cercano a este mundo de centro derecha, pero que no se sienten hoy día representados por estos dos partidos. Pero la segunda, es la que tú planteas, tiene que ver con cómo tú logras que una sociedad sea libre. El eje de la derecha, la centro derecha, es decir, nosotros apostamos a la libertad. Y por eso tiene componentes el liberal, pero la libertad social es la que te obliga a sobreinvertir en ciertas áreas. Porque es una falacia pensar que la sociedad es libre si es que tienes a niños que por nacer en un lugar tienen acceso a oportunidades distintas. Es una falacia que tú puedes decir que una sociedad es libre si tienes el Sename como lo tenemos hoy día. Es una falacia que puedes decir que tienes una sociedad libre si tienes campamentos en Chile. O si tienes guetos de pobreza. Ahora, de ahí viene la segunda... O que hay libre competencia, si hay colusión y concentración del poder efectivamente. económico. Y ahí viene la segunda pregunta, y ahí probablemente tenemos más diferencias con la izquierda, que es cómo tú solucionas esto. Una alternativa es decir más Estado, y que es la clásica lógica de decir no, que es una educación pública, de calidad, y que suena muy bonito.
Nosotros creemos con mucha fuerza que hay que seguir un modelo más de Inglaterra, lo que está haciendo David Cameron. ¿Qué es lo que dice él? Dice, el Estado tiene que poner muchas veces los recursos, pero la gestión de estas transformaciones sociales se tiene que hacer con la sociedad. Y aquí muchos ridiculizan, por ejemplo, a Teletón o al Hogar de Cristo. Si nosotros tuviésemos una sociedad civil empoderada, no solamente para marca tu voto, sino que una sociedad civil que de verdad se tomara en serio las transformaciones sociales y que el Estado pusiera los recursos, pero que tuviésemos muchas organizaciones sociales como la Teletón, como el Hogar de Cristo, como Coaniquem. Yo tuve una tragedia en mi casa personal, que mi hijo más chico, Sebastián, que tiene 2 años, se quemó las manos. Y se quemó las manos muy fuerte porque quedó pegado a la Toyotomi. Y mi mujer, cubana, con toda su ansiedad, lógicamente la Melita me dice, Felipe, necesitamos ir al mejor lugar. Obviamente, vamos a buscarlo. Y el mejor lugar se llama Coaniquem. Queda en Pudahuel y es un lujo. No es un lujo de que tenga ninguna hotelería, sino que realmente están personas con vocación. Es una organización sin fines de lucro, pero el mejor lugar hoy día para tratar a un niño quemado hoy día es Coaniquem. Si nosotros lográramos esa alianza entre el Estado y la sociedad civil para hacer estas grandes transformaciones, podríamos estar dispuestos a sobreinvertir muchas veces. ¿Por qué me cuesta más sobreinvertir muchas veces en el Estado? Y no siempre, porque creo que el Estado muchas veces hace buena pega. Por ejemplo, en el impuesto interno tenemos muy buena pega, creo que en algunos programas sociales también, pero en otros no. Y ahí es donde tenemos que terminar con este dogmatismo de que el Estado siempre es malo o siempre es bueno, y creo que tenemos que buscar una mezcla entre la sociedad civil y ojalá el Estado para que hagan esta gran alianza de un Chile más justo. Bueno, la propuesta de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constituyente es que modelos como el de Felipe o modelos como él llama a la izquierda, yo quiero decir aquí que hay mucha más gente que solo la gente de la izquierda hoy día apoyando la Asamblea Constituyente. Hay gente liberal, hemos tenido conversaciones con gente de derecha que entienden que la estabilidad de este país pasa porque haya un nuevo pacto social, institucional, en el cual participemos todos. Lo que nosotros estamos planteando es que esos distintos modelos que hoy día están en la sociedad puedan discutir en igualdad de condiciones como no lo han hecho desde hace 40 años. Hoy día aquí quienes tienen una visión del país, una visión de un modelo de desarrollo, han tenido la capacidad, gracias a los quórums supramayoritarios, al binominal, de cada vez que se intenta una reforma del modelo, esa reforma no queda parada por una discusión como podríamos tener aquí los 5 en que tendríamos que llegar a ponernos de acuerdo, sino porque hay 2 que tienen derecho a veto gracias a esos candados institucionales que contempla nuestra Constitución. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros creemos que sí. Hay una coincidencia de 8 de los 9 candidatos de que hay la necesidad de una nueva constitución. Si hoy día en las urnas, si hoy día en las urnas ha salido un 75% de personas que han apoyado a candidatos que dicen que es necesaria una nueva constitución, pues ¿cuál es entonces la mejor manera de hacer esa nueva constitución? Es la posibilidad de que nos sentemos todos a conversar y nos pongamos de acuerdo en qué cosas coincidimos, y eso lo dejamos en la Constitución, y las cosas que no coincidimos las dejamos fuera y las dejamos para el ámbito político. Esa es la propuesta, esa es la propuesta, que tú y yo podamos conversar en igualdad de condiciones, y hasta el día de hoy no hemos podido, porque los que defienden tu modelo han tenido cerrojos institucionales para frenar a los que opinan como yo. Mira, muchos candidatos de los que tú mencionas también creen que la vía para hacerlo no es la Asamblea Constitucional. Bueno, entonces, en eso estamos convenciéndolos. Está bien, pero Javiera, para despedirlos, para ir cerrando este bloque. Javiera, una cosita. La única candidatura que no expresó claramente si votó, marcó su voto personal es Michelle Bachelet, a quien tú conoces muchísimo personalmente y políticamente. Estoy en calidad de conocida de la futura presidenta. No estás, pero también eres. Y en esa calidad te pregunto, tú probablemente has tenido... ¿Tú sabes si ella votó hace...? No he hablado con Michelle Bachelet hoy día. Estuve recorriendo locales de votación, trabajando con los apoderados, los observadores, y luego pasé a saludar a Giorgio Jackson. Lo que sí, nosotros hoy día en la conferencia de prensa hemos convocado a todos los ciudadanos y ciudadanas que se organizaron a trabajar para que en la segunda vuelta marquen su voto AC. Mañana a las 8 de la mañana comenzamos a trabajar para que el 8% se transforme en un porcentaje mucho más alto. Irreductible. Irreductible, nada que hacer. Javiera Parada, muchísimas gracias. Felicitaciones a Felipe Cas, muchísimas gracias. Hacemos una pausa a la vuelta, venimos con resultados de última hora, las últimas actualizaciones con el 99,34% de las metas. ¿Hay sorpresa? Aguanta, dime sí o no, ¿hay sorpresa? Aguanta, es lo único que te puedo decir. Javier Felipe, gracias. Pausa y volvemos en Tolerancia Cero.